Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidos a Bitácora Paranormal, el lugar donde los misterios, enigmas e historias se unen. Quédate, si te atreves. Muy buenas noches, bienvenidos a Bitácora Paranormal. El día de hoy vamos a hablar de terror asiático, pero antes quiero presentarles a una muy buena amiga que hoy se une al equipo de Bitácora Paranormal. Bienvenida, Cristina. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Muchas gracias, Gilberto Ortega, por la invitación y muchas gracias al Canal 8 también por permitirme estar en este espacio. Realmente este es mi programa favorito. Me gusta mucho y se me hace muy interesante todos los temas que se abordan, que son temas que se hablan, todos los sudcalifornianos y todo México y todo el mundo, y realmente se me hace muy interesante y muchas gracias. Sí, y es verdad, de hecho ya ha colaborado con el programa, nos había mandado varios audios. Si ven el programa, pues ya lo han escuchado. Y sí los ve, porque siempre me dice, mira, estuvo bueno el tema. Y sí es verdad, no está tirando, no está haciendo barbera. Bueno, pero para empezar, Cristina, vamos a empezar con una sección muy querida por los fans, que se llama Lo que los cholleros cuentan. Corre la intro, por favor. Lo que los cholleros cuentan. Bueno, Cristina, pues ya lo sabes, pero igual te lo explico como si no supiera. Aquí nos mandan sus historias, los fans, los seguidores de las páginas, incluso tú nos mandaste para los cholleros y la hemos pasado aquí. En esta ocasión vamos a pasar un video que nos mandó Billy Dragon, que aunque ya no viene, pues sigue siendo parte de Bitácora también. Y también nos mandó una historia para el día de hoy. Córrela. Hola, soy Billy Dragon y la historia que les tengo hoy no es de la que los cholleros cuentan, pero como me dijeron que van a contar historias japonesas, la historia que les tengo es muy interesante y tiene que ver con todo lo que a mí me gusta, cosplay y Japón. Muy bien, entonces aquí va la historia. Ustedes tienen que saber que el cosplay antes no se parece nada a lo que es ahora, y la historia va de hace mucho tiempo a una compañera conocida cosplayer. Hace mucho tiempo, cuando recién iniciaba el cosplay, pues fue a una convención, pasó todo el día allá y en la noche pues se quitó el traje, se despintó y se fue a dormir. Le estaba costando mucho trabajo dormirse, se sentía muy incómoda, sentía que alguien la miraba y tenía pesadillas al respecto de que el cabello la estaba ahorcando. Muy asustada se despertó en la noche y a lo lejos vio una figura negra que la observaba desde la esquina de su cuarto. Más asustada de lo que ya estaba, empezó a querer quitarse la peluca porque había algo que no le estaba gustando. Se sentía muy incómoda, como si la peluca le hablara. Empezó a forcejear con la peluca que traía puesta y no se la podía quitar. Al borde de la desesperación, comenzó a rezar y mientras rezaba, escuchó una respiración en su oído. Quítatela, escuchó. Y cuando reaccionó, agarró la peluca y se la arrancó con las tijeras. La tiró al piso y en la mañana siguiente la tiró a la basura. Y se quedó pensando, ¿de dónde llegó esta peluca? ¿Cómo la conseguí? ¿De quién había sido? Porque en sus sueños ella veía a una mujer con ese cabello y cuando se despertó había visto una figura de una mujer con el cabello como el que traía en la peluca. ¿Y qué les pareció mi historia? ¿Les gustó? Allá a todos en Bitácora Paranormal, espero que les haya gustado mucho mi historia. ¡Nos vemos! Bueno, muy buena historia de Billy, que creo que no era cholleros, era más bien para el tema. Tenía que ver con el cabello y este tipo de terror que va muy ligado con el terror japonés, con el terror asiático que vamos a ver hoy. ¿Qué opinas de la historia de Billy? Me pareció muy buena, muy interesante y de hecho una de las historias que traigo también tiene que ver con cabello.
Como que a los asiáticos les gusta mucho este tipo de terror. Sí, de hecho, pues si ves la maldición, entonces, el aro, todo eso, pues todo el pelo largo. Bueno, tú también traes una historia de los cholleros, ¿verdad? Sí, también traigo dos historias sobre los cholleros que me ha contado. Realmente traigo muchas, pero ahorita solamente voy a poder contar 2. Es que como ya me ubicaban que mandaba cápsulas, me cuenta mucha gente. Bueno, una de estas historias se suscita en uno de los recintos gubernamentales, que no puedo decir nombre, pero está muy cerca del centro. Entonces, en este lugar dicen todos los empleados, o la mayoría, que han visto algo, que han escuchado ruidos y que ven a una niña precisamente. En algunas ocasiones dicen que han visto a la niña caminando de la mano, una vez que fue un licenciado. Entonces dicen que él llegó con la niña de la mano y una de las secretarias le preguntó después, oiga, ¿la niña es su hija? Y que él le dijo, ¿cuál niña? La que venía con usted. Incluso no solamente ella, sino otras 2 secretarias lo miraron con la niña y él dice que no, que para nada. Y el guardia de la puerta dice que entró solo. Entonces, no solamente ella, sino muchas personas la han observado, la han visualizado. También incluso en el baño dicen que la puerta se escucha así como que si la jalaran. Se mueven cosas, se escuchan ruidos. Y pues sí está interesante eso, porque no solamente lo dicen 2, 3 personas, sino todo el lugar. También incluso en ese mismo sitio falleció una de las empleadas repentinamente. Y dicen que se apareció. Esto no tiene nada que ver con la niña, pero se apareció en el mismo lugar porque ella le pidió algo a una de sus compañeras. Le dijo que protegiera, que cuidara a su hija en su ausencia. Y sí lo estaba haciendo, pero en ese momento su hija tenía un problema y ella no estaba al tanto. Entonces dice que se le apareció la fallecida, la compañera fallecida se le apareció, y entonces fue cuando ella le habló a la hija y sí le comentó que tenía un problema muy fuerte y le apoyó. Ya jamás la volvió a ver. No, pues es muy interesante. Y pues tiene sentido esto en el edificio gubernamental, porque todos los edificios del gobierno casi siempre son muy antiguos y pues van guardando aparte de todo lo que pasa ahí, pues de problemas o cosas, van guardando energías y luego aparte lo antiguo. Y hablando de niños fantasmas, el fin de semana pasado creo, se suscitó que en una tienda departamental se hablaba de que había un niño fantasma y que todos lo estaban viendo. No sé si supiste eso. Ay, no supe. Pero está gracioso porque ya se fueron a revisar y todo, y resultó que era un niño, ¿verdad? Que se había quedado enterrado. Ah, sí supe. Nomás que no ponemos imágenes, van a saber qué tienda es y no tenemos patrocinio, así que no. Sí. Bueno, ya que paguen ya decimos qué tienda es. Bueno, esto sería Los Cholleros, lo vamos a hacer cortito, hay mucho que platicar de las leyendas, así que vamos con la cortinilla de cierre. Lo que los cholleros cuentan. Y como mencionamos, el tema es terror asiático, que implica el japonés, el chino, el coreano, y como también comentamos, implica mucho el cabello largo, como la maldición, como el aro. De hecho, a mí me da mucho, es el fantasma japonés, me da mucha cosa por la cuestión del pelo. Yo tengo una cosa con el pelo, pero cuando lo tiene en la garganta así, como que me da mucha cosa. Pero yo quiero hablar como en manera introductoria del videojuego de Silent Hill. El juego de Silent Hill, lo que tiene de particular, que salió en el año 2000, revolucionó un poco lo que fue los juegos de terror, porque implementó lo que fue el terror japonés en los videojuegos. Y pues daba mucho miedo por eso. Era un terror más psicológico, pues ya no era acabar con zombies o monstruos. Sí eran monstruos, pero eran monstruos basados en tus propias pesadillas.
en esencia, el Silent Hill, el pueblo, es un pueblo que tú llegas y todos tus problemas, todas tus dudas, todo lo que te has tú dentro te ataca. De hecho, en el pueblo, ustedes han visto los juegos y han visto cómo el cabeza de pirámide, que tiene un hacha muy grande, simplemente es el protagonista en su versión, digamos, malvada, que quiere matarse a sí mismo. También él ve muchas enfermeras así como diabólicas, pero también es parte de su trauma. No quiero contar mucho para que jueguen los videojuegos, pero ya todos conocen la historia. Pero lo que me gusta de esto es que tiene mucho terror psicológico japonés. De hecho, hay una parte en el Silent Hill 2 donde te encuentras una niña y la niña no ve ningún monstruo. ¿Por qué? La niña no tiene ningún problema. O sea, son sus propios monstruos, ¿no? Ajá. Y realmente a veces eso es lo más, pues lo más fuerte, ¿no? Cada quien lidia con sus propios problemas y es ahí donde está el terror. Sí. Y por lo particular, para mí me gustan mucho estos juegos. ¿Y tú los llegaste a jugar estos juegos? Sí, fíjate que sí lo llegué a jugar cuando era chica y sí me daba un poquito de miedo, pero como que yo soy fuerte en ese aspecto. Lo veía y lo jugaba y a gusto, ¿no? Todo bien. Y es que desde chiquita yo siempre veía películas de terror intensas. Mi mamá le encantaba, así es que no me hace nada del terror. Sí, pues quise hablar un poquito de Silent Hill porque es una saga muy grande de muchos juegos. Los primeros 4 están dirigidos por el Team Siren, que es el equipo japonés que le da ese toque especial. De hecho, acá va a salir uno nuevo en septiembre, donde está basado en el terror japonés de los 60 y va a estar muy bueno también. Oh, qué interesante está. Vamos a tener que jugarlo, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo. Y ahorita que regresemos del corte, va a venir un amigo, un invitado especial, que nos va a contar más sobre terror japonés. Qué padre. Muchas gracias. Vamos al corte. En un momento regresamos a Bitácora Paranormal. Y ya regresamos y les presento a mi amigo Roberus de Último Recon Film. Seguramente lo siguen en Twitter si son ñoños como yo. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de por fin poder venir a Bitácora Paranormal. La verdad, tenía muchas ganas de venir. Ajá. Sí, de hecho, él también no está siendo barbero. Sí, tenía muchas ganas de venir. Nos vino a buscar y todo. Y ya teníamos rato de queriendo hacer algo. Sí, la verdad es que sí, habíamos estado entre a ver qué día nos ponemos de acuerdo, qué podemos hacer en conjunto, y la verdad es que por fin se dio la oportunidad. Platícanos un poquito de ti, de tu página, y ya luego empezamos con el terror. Ok, bueno, yo soy creador de contenido, hablo sobre todo contenido de anime, videojuego, cultura pop, sobre todo cultura friki en el Último Rincón Films. También, en respecto un poco al terror, tengo mi otro canal que es Roberus y su manual de terror, donde doy reglas para películas de terror. A mí me encanta la cultura pop y sobre todo poderlo mezclar con todos los aspectos como lo es el terror. ¿Algo que preguntar, Cristina? Qué padre, qué interesante. Bueno, pues algo que nos quisieras contar sobre tus más destacados proyectos que has hecho sobre la cultura japonesa terrorífica. La verdad es que hace un par de años, una visita a Japón, sí nos dimos a la tarea de visitar varias casas que evidentemente el folclore trata de, como siempre, mantenerlas muy en alto porque son casas embrujadas. Bueno, embrujadas ya saben que es un término muy, muy general, ¿no? Muy ambiguo. Ajá, exactamente, muy ambiguo. Y pudimos ver de cerca, ahora sí que las fachadas, estuvimos ahí afuera. Inclusive pude grabar algunos videos para ello, hablando sobre la cultura del terror allá. Y es que en Japón la cultura del terror es muy particular. Va mucho sobre la espiritualidad, pero también sobre todo con los mitos urbanos y cómo se van mezclando poco a poco. Y Japón es experto en eso porque los estudiantes tienen como esa costumbre de cada pequeño aspecto lo pueden volver una leyenda urbana que después se va volviendo muy, muy poderosa. Sí, pues como hay una que siempre me causó risa de
de una supuesta estudiante que se murió en el baño de un colegio. Supuestamente se desvivió por las presiones de la escuela, y supuestamente ese fantasma lo espantas con un 10. Si tienes un examen con un 10, se desvanece. Sí, no, eso es impresionante. Y es que la cultura japonesa también, sobre todo en el terror, va muy vinculada con la presión tanto del trabajo como de la vida escolar, sobre la perfección que les exigen a ellos como personas, y que muchas veces eso los lleva a autodesvivirse. Bueno, ahora sí, platícanos, ¿qué traes? A ver. Bueno, sí, les voy a hablar un poco de terror japonés, es la cultura pop del terror allá en Japón, y algunas recomendaciones de anime que, bueno, evidentemente que es mi nicho específico. Y bueno, el J-horror, que es la forma en la que ellos lo llaman, tiene mucho que ver con sus tradiciones budistas y sintoístas. Por ello, mucho de ello tiene que ver con espíritus, pero sobre todo espíritus que tienen un alto deseo de venganza. Las historias de Japón normalmente mezclan lo tradicional, espíritus que vienen desde las antiguas épocas, pero que se han ido volviendo parte de la cultura general. Y bueno, traigo algunas notas también para mostrarlo, y ha influido demasiado en el cine. Nosotros, como de este lado del charco, estamos muy acostumbrados al que el terror sea como muy específico. Cuando es de fantasmas, sabes que lo puedes combatir de cierta forma. Cuando es de slashers o de asesinos, sabes que tiene ciertas reglas. Pero con el terror japonés las cosas cambian mucho, y es porque ellos tienen como esa idea de que los espíritus difícilmente se pueden vencer, no son fáciles de eliminar. Y creo que uno de los ejemplos más claros y más tradicionales es Ringu, que fue el aro, que evidentemente fue tan bueno en su momento, allá en 1998, que lo tuvieron que traer de este lado y volverlo el aro, la versión americana, que si viene siendo cierto en su momento fue un gran fenómeno. Ringu sentó las bases de lo que sería una década de cine de terror para los japoneses, donde los espíritus vengativos no paraban ahora sí que de atormentar a la gente, y sobre todo no podían ser vencidos sin importar cuántos rituales tradicionales, cuántas ideas modernas se pudiesen hacer. Y algo curioso con el aro es que la versión japonesa obviamente es mejor. El niño tiene poderes psíquicos y otras cosas que pasan ahí, que si no han visto el original, véanla, porque es una película totalmente diferente. Sí, no, definitivamente cambia muchísimo la perspectiva. A final de cuentas, el producto americano siempre es más comercial, es más el susto rápido, mientras que el japonés de alguna manera te quiere ir, va increciendo, te va tratando de ir metiendo la idea, te va vendiendo el folclore, y a final de cuentas se va construyendo, porque más allá de lo que puedes entender, lo que puedes explicar, el terror japonés es lo que se queda contigo, lo que siempre te está acompañando, cosa que a veces en el cine occidental no lo vemos de esa manera. Y bueno, hablando del terror japonés y sobre todo del anime, hay muchísimas propuestas, ¿no? Yo les traje algunas que también les recomiendo bastante, porque son animes que no solo hablan del terror, de terror psicológico, de terror paranormal, de terror slasher. Hay muchísimas cosas que podemos abarcar, y que el anime nos ha hecho el favor de poder plantearnos en historias distintas. Un ejemplo, sería Higurashi no Naku no Koro, que es uno muy famoso que se llama, lo tradujeron en español como Cuando las luciérnagas lloran. Y es una historia donde nos plantea que nuestro protagonista regresa a su pueblo, donde ocurren muchísimos misterios, hay conspiraciones, hay momentos en los que la serie juega con tu mente, donde no sabes qué está pasando, donde empiezas a vivir loops y repites el mismo día, o ves eventos que ya sucedieron y que al final no sucedieron. Y sobre todo es extremadamente gráfica, brutal, y todo detrás de la máscara de personajes sumamente adorables que no pensarías que pueden ser tan violentos. De hecho hablando del director de ese anime, va a ser es director del nuevo Silent Hill que va a salir. Sí, no, buenísimo, aparte. Ajá. Vi que hace rato estabas hablando de Silent Hill, y sí, ¿no? El nuevo juego se ve que está muy prometedor. Por ahí también estamos viendo las imágenes del anime Another, uno de los primeros animes que yo siempre les recomiendo. De hecho, ya lo he recomendado en otros lugares, en otras cápsulas. Y es que Another va sobre eso, las leyendas urbanas. Cuando alguien llega otra vez a una localidad pequeña y
eres el nuevo que no entiende qué está sucediendo y entras a una escuela y todos empiezan a ignorar a compañeros y tú entiendes el por qué, pero te empiezas a dar cuenta que el no cumplir reglas, que aunque no te explicaron, se deberían de entender, empiezan a haber muertes y cada vez muertes más inexplicables y más violentas. Y todo por una maldición escolar que, como digo, en el folclore japonés, una de las grandes cosas que se ha vuelto viral es el hecho de que los estudiantes tienden, por la misma presión social, por la misma presión general, se han vuelto víctimas de sus propias leyendas urbanas. Y Another nos muestra ese mito de qué es lo que puede pasar si ignoras seguir las reglas y no respetas a los espíritus. Ahorita también estamos viendo las imágenes del Juego del Rey, uno de los primeros animes que yo vi y de los primeros mangas que yo leí, donde vamos bajo la misma idea, una maldición escolar. Pero aquí resulta que nuestro protagonista empieza a recibir mensajes de un individuo que nadie conoce, que nadie sabe quién es, que se hace llamar el Rey, donde cada día les va a estar poniendo pruebas o desafíos que si no los cumplen, las personas, los alumnos de ese salón van a ser castigados, y el único castigo que sabemos que existe ahí es la muerte. El juego termina cuando solo sobreviva uno o ya no sobreviva nadie. Y el no cumplir las reglas de verdad tiene castigos no solo para a quien retaron, sino para el resto de los compañeros que no apoyaron o para los que no quisieron participar en el juego. Oye, qué interesante. Ese no lo he visto. ¿Tú lo has visto, Chris? No, fíjate que no. Algo que me llama mucho la atención del terror japonés es que es muy creativo. No es como el terror que vemos en otras partes del mundo, sino que tiene muchos matices, cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos. Cuando yo empecé a ver películas de terror japonés, realmente quedé impactada, o también con los videojuegos, porque no es la misma forma de aterrorizar que aquí en México. O por ejemplo, también hay veces que hay historias que parecen ser un poco fantasiosas, pero son así como que espeluznantes, asquerosas. Es muy curioso, es muy interesante, y qué padre que estés aquí con nosotros este día, fomentando la cultura, y pues para que todos conozcan un poco más, todos conozcamos un poco más de culturas de otras partes del mundo, que es muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Otro de los que también iba a recomendar. Bueno, ahorita que regresemos del corte, continuamos. Perfecto. En un momento regresamos a Bitácora Paranormal. Y ya regresamos. Y Cristina, ¿querías preguntar algo? Sí, Roberus, quería preguntarte si cuando estuviste ahí en Japón te sucedió tuviste alguna visión, o te sucedió algo paranormal en alguna de las casas que visitaste. Pues fíjate que en Japón sí sucede mucho, y en ese viaje particularmente donde estuvimos quedándonos, sobre todo en Osaka, fue donde pudimos percibir. La casa era muy antigua, estaba cerca de un mercado, entonces sí nos advirtieron que no nos alteráramos por los ruidos, porque era muy común que durante las noches se empezara, la madera cruje, y casi todo allá está hecho de madera. Y pese a que nosotros justificábamos siempre que eran los turistas que pasaban, era muy común que las paredes, sobre todo los techos, sonaran pasos. Y sabemos que eso era complicado porque, bueno, dijimos, primero, es un lugar de 3 pisos, pero estábamos hasta arriba. Y uno distingue los pasos de un gato, distingue los pasos de otro tipo de animales. Y era muy constante que en las noches empezaran a sonar los crujidos de la madera, sobre todo más entrada la noche. Y era muy complicado dormir por lo mismo. De hecho, el estar ahí en Osaka, decidimos mejor quedarnos 2 días. Íbamos a quedarnos una semana, pero la incomodidad del lugar, la vibra que se sentía, y sobre todo que era un barrio muy antiguo, nos hizo decidir que lo mejor era irnos de ahí, porque de verdad la vibra era muy pesada. Qué miedo y qué interesante. ¿Y después de eso no tuviste pesadillas o no sentiste como que algún ente te perseguía? Afortunadamente no, pero definitivamente una de las cosas que yo digo que cuando uno vaya a lugares así es sobre todo estar muy consciente de que la energía está ahí,
puede ser cualquier manifestación. Sin embargo, uno debe estar muy seguro de que lo que está ahí se debe quedar ahí. Y cuando te vayas de ahí, nada te debe de acompañar. Yo soy mucho de esa idea. Oye, y lo malo que aquí en México lo espantamos una grosería, pero ¿qué grosería vamos a decir en japonés? Sí, no, yo creo. No, y aparte, uno insultándolos en español, pues a lo mejor hasta como que les da curiosidad. Sí. Capaz que los traemos para México. Con gestos. Bueno, sí hay gestos universales, pero preferían que no lo hiciéramos en cámara ahorita. Sí, no. Bueno, continuamos. Sí, otro de los, por ejemplo, ahorita mencionaste a los yokai, ¿no? Que son las criaturas mitológicas, porque ahí hay como cierto, no es malentendido, pero los yokai, si bien siendo cierto, sí son espíritus, tiene que ver más con espíritus de criaturas sobrenaturales, porque mucha gente tiene como esa idea de que los yokai son cualquier espíritu de alguna persona o un espíritu vengativo, y no. Tiene que ver más con las criaturas mitológicas que luego tomaban formas humanas y que les gustaba jugar con los humanos, ya sea de manera buena, para guiarlos, para divertirse un poco con ellos, o de manera mala y llevarlos a su perdición, ¿no? Otro de las cosas de Japón que es como muy, muy simbólicas es el famoso bosque de los suicidios, donde evidentemente uno puede entrar abiertamente, y aunque hay zonas que te dicen no es recomendable que entres, no hay prohibición alguna que te diga no puedes pasar. Y es que, como sabemos, la cultura laboral y la cultura en general allá es muy estricta. Entonces la gente, al no encontrar alternativas, deciden ir y terminar con todo ahí. Y dicen que es muy probable que si te metes muy profundo en el bosque puedas encontrar situaciones incómodas de ver. Muchos creadores de contenido se metieron en problemas, y no por lo que vieron, sino por cómo reaccionaron ante los hechos. Y es que evidentemente nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones tan de cerca. Ajá. Entonces, se dice que hay una vibra muy fuerte, y que inevitablemente, aunque hay letreros donde te dicen que valores la vida, la vibra de ahí en general te lleva a lugares muy, muy oscuros. Otra de las cosas que les voy a contar, y bueno, de otro anime que ahorita está en boca de todos, es Dandadan, siendo un poquito más tenue, más alegre con los temas, no yéndonos hacia lo oscuro. Es un anime que ahorita está muy, muy de moda, muy famoso, donde nos cuentan la historia de Ocaron y Momo, que son compañeros de la misma escuela. Una cree en los fantasmas y el otro cree en los ovnis, cree en los aliens. Y evidentemente ninguno de los dos, vemos las imágenes, y sí, ninguno de los dos cree en lo que el otro que cree, el uno y el otro, pero inevitablemente van a tener que convivir, van a toparse con situaciones donde tienen que creer en ambos casos, y se van a tener que enfrentar no solo a las maldiciones del folclore japonés, sino también a varias razas de extraterrestres que también vienen y eligen la Tierra como un lugar para hacer experimentos, para abducir gente, para conocer parte de lo que es la raza humana. Y es una serie llena de comedia, pero también llena de acción, donde los personajes, el protagonista Okarun recibe la maldición de un espíritu, de un yokai muy popular, muy famoso, llamado la Turboabuela o la Turboruca, según sea la traducción, que es un espíritu vengativo, que es el cúmulo de muchas estudiantes que perdieron la vida por violencia de manera desmedida. Y entonces, para poder derrotarlo, tienes que ganarle en una carrera, pero le dicen la Turboabuela porque es extremadamente rápida. Al final, con ayuda de Momo, logran derrotarla, y la Turboabuela forma parte ahora del equipo de ellos y le cede sus poderes a Okarun. Entonces él junto a Momo van a tener que luchar contra un montón de amenazas, sobre todo aliens que empiezan a traer maldiciones o espíritus para tratar de atraparlos. Entonces la verdad es una serie muy cómica, vale mucho la pena. Acaba de terminar su primera temporada el año pasado, y ya este año se espera la siguiente temporada y una película que se va a estrenar. Debe ser ahora en verano, de hecho. De hecho, lo curioso es que el túnel que aparece en el anime, ese túnel que existe, lo puedes ir a ver. Exactamente, una de las cosas que es genial de ese anime y de muchos es que sí toman referencia de los lugares como más emblemáticos donde las leyendas urbanas suceden. Y quién no ha visto un túnel oscuro donde dice se regalan abrazos. Definitivamente es un lugar al que no deberías ir, porque seguramente no solo te vas a encontrar con una maldición, probablemente te encuentres con cosas muchísimo más horribles. Y los aliens de ahí están raros, están diferentes, pero
Está bien porque se alejan del estereotipo. Sí, la verdad es que son muy raros, pero son muy cómicos también. Sí. Eso los hace como muy únicos. Una recomendación más que les voy a decir, y de hecho este es fácil de encontrar, la pueden encontrar en YouTube, se llaman historias de terror japonesas. Si hay una serie donde quieren encontrar los mitos urbanos más famosos, es en esa serie, y por ahí debe haber la imagen de un gatito que traje, que es una de mis historias favoritas de esa serie, que se llama La Garra del Gato, donde conocemos un gatito llamado Nyanta. Todos conocemos a Doraemon, el gato más famoso de Japón, el gato azul, el gato cósmico, y a su amigo Nobita, que es con quien vive las aventuras. Básicamente esto es una parodia de ese hecho, pero es parte de su folclore, donde un niño es bulleado a niveles extremos, porque ya sabemos que en Asia nos venden que el bully es muy muy fuerte, es muy agresivo, y entonces el chico encuentra una página, y esa es otra cosa, el terror, sobre todo con la juventud, se adapta y tiene que llegar a través de la red, a través del teléfono, a través de todos los medios donde puedas acceder. Y entonces se abre una página que le dice: los amigos de Nyanta. Después de llenar un formulario, la página te concede 3 deseos y aparece un gato mágico. El gato te puede conceder cualquier deseo, pero debes ser muy específico con lo que pides, porque el detalle es que, para no dar muchos spoilers, en el primer deseo le pide que se libren de sus bullies. Y literalmente cuando se libra de sus bullies, lo hace de una manera muy brutal. Y así hay muchos episodios donde vemos el folclore japonés de manera extrema. Bueno, ahí vemos al gatito, el legendario Nyanta. Y es que en serio, aparte, no puedes imaginar que el terror venga de algo tan tierno. Y eso es lo que hace también a Japón y al folclore japonés tan impresionante, porque el terror viene de manera compacta y de manera tierna, vendiéndote la idea de que todo puede suceder. Esa última imagen que están poniendo es de Pumpkin Night. Es de los pocos animes, mangas, que hablan de un slasher, porque normalmente el terror de Japón tiende a ser más espiritual. Aquí no. Aquí es lo que sucede, la consecuencia natural de que el bullying llegue a cierto extremo. Siendo la chica la más popular de su salón, la más hermosa de la clase, pero muy odiada, un grupo de bullies que le tenían envidia, celos y la detestaban, la lastimaron, la golpearon y la mandaron al hospital y le prendieron fuego. Entonces, al final de eso, la llevan, en vez de llevarla al hospital, el padre de uno de los bullies, que es policía, la manda a un sanatorio mental. Y entonces ahí es donde todo se desata, porque en noche de Halloween ella escapa, y por la furia que tiene, por todo el rencor que les tiene guardados, obtiene fuerza sobrehumana y se pone una calabaza como máscara y empieza la masacre primero de todo el hospital mental, y de ahí a buscar venganza contra todos los que le hicieron daño. Eso incluye con los amigos que no la defendieron. Es una historia brutal de venganza, pero es extremadamente buena, así que también se la recomiendo. La historia, de hecho, por aquí tengo el nombre específico, pero sí que está brutal. Sí, no, se llama... Y ellos, a los japoneses les encanta mucho hacer sus historias sobre estudiantes, ¿verdad? Y sobre bullying también. Sí, exactamente. Bueno, Pumpkin Night, búsquenlo así, es más fácil que buscarlo con su nombre en japonés. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. En un momento regresamos a Bitácora Paranormal. Ya estamos de regreso en Bitácora Paranormal. Y ya regresamos. Hay una historia muy interesante que nos va a platicar Cristina.
Sí, así es. Es la de Tequeteque, así como nos estaba contando el invitado. Entonces esta historia también tiene que ver con adolescentes, con bullying. Era una joven que estaba estudiando en el colegio, pero era muy introvertida, entonces sus compañeros se aprovechaban de eso y le hacían bullying. Una noche, cuando salieron de la escuela, la llevaron hacia las vías del tren, pero para hacerle una broma, entonces la aventaron y no se dieron cuenta que venía el tren. Entonces el tren la atropelló. Por estar ellos burlándose, la atropelló y perdió la mitad de su cuerpo. Murió automáticamente. Entonces dicen que esta es una leyenda urbana muy arraigada de la cultura japonesa. Es así como la leyenda de la Llorona aquí en México. Y las personas realmente dicen y aseguran que la han visto. Ella siempre está rondando por las vías de los trenes y principalmente ataca a las personas malas, pero también dicen que ataca a todo mundo, incluso a las personas buenas también. La ven arrastrándose, está totalmente cortada por la mitad, se le ven las tripas de fuera y se arrastra con los codos. Y a las personas que la llegan a ver, pues realmente no tienen un destino muy favorable. A todos los que llegan a verla, los parte por la mitad, es lo que se dice allá en Japón, y la gente sí, realmente sí cree en esta historia, así como te comento, como nosotros los mexicanos creemos en los nahuales o en la leyenda de la Llorona, ellos creen en el tequeteque, así le llaman, por el sonido que hace al arrastrarse y por las vías del tren. Qué miedo. ¿Qué opinas? Sí, no, la verdad, he oído la leyenda del tequeteque, ese ruido tan característico que nosotros supongo que no lo asimilamos, pero es el mismo cascabeleo de lo que resta de su cuerpo, y que la gente dice tequeteque, tequeteque, es como ese sonido como entre cascabeleo y arrastre. Y de hecho, esa leyenda tiene una película del año 2007 que en serio les recomiendo que vean. La pueden encontrar en YouTube, de hecho. Y bueno, no sé si quieras contarnos alguna otra leyenda o... No, solamente eso, y agregar que ella se convirtió en un ente maligno. Es muy interesante también esto de que a raíz del bullying y haber sufrido el dolor, casi todos los personajes de terror japonés se convierten en entes malévolos y buscan venganza. Sí, como lo comentó al principio Roberus, se convirtió en un yokai, por lo que le pasó. De hecho, lo curioso de los yokai es que también hay yokai, bueno, lo que yo leí, es que los objetos a cumplir 100 años también se convertían en yokais. Sí. Por ejemplo, si este micrófono llega a 100 años, se transforma en un monstruo japonés. De hecho, hay paraguas, hay lámparas, está muy, muy curioso. La verdad es que sí, de hecho, eso es un punto que no había tocado, pero es muy cierto. Esa creencia de que un objeto que pueda durar 100 años o más va a convertirse en un espíritu es algo que probablemente nosotros no consideremos que pueda suceder, pero que los japoneses tienen como muy arraigado en darle como... Bueno, es parte del sintoísmo de su religión, el darle espíritu y darle vida a todo objeto. Otra de las cosas que, por ejemplo, los japoneses tienen muy, muy marcado es su terror con el agua. Y digo, es entendible. Cuando vives en una isla rodeada de un océano como es el Pacífico, y que cada cierto tiempo el mar tiende a ser bastante agresivo, las leyendas urbanas que van relacionadas con el mar y sobre todo el terror que va con ello es como muy notorio. Una de las películas más famosas es Dark Water del 2002, que combina el horror sobrenatural y combinado con drama familiar, pero siempre, casi todas las leyendas japonesas van a salir del agua, van a salir de un baño, van a salir de cualquier conexión con el mar o con el agua que puedan tener. Sí, de hecho, sí me acuerdo de Dark Water, muy buena película, si no la han visto. También ahorita que mencionas el terror del agua, ahorita hace poco se varó un pez remo aquí en Baja California Sur. Para cada rato se varan. Lo curioso que en Japón tienen la leyenda que el pez remo cuando sale es un mensajero del dios del mar, que literalmente viene a advertir de que algo malo va a pasar. Sí, es cierto, sí había escuchado esa leyenda. ¿Ya decía algo, Feliz? No, que es cierto, también anuncia los tsunamis. Y con respecto a lo del agua de Japón, muchos fantasmas de los que se dice que se aparecen están mojados, también por lo del tsunami que
varios tsunamis que han ocurrido allá, y seguido ven entes fantasmales que llegan mojados a las casas pidiendo auxilio. Sí, de hecho, en el último tsunami creo que una señora comentó, ella había vuelto a su casa y todo, y que una noche llegó una persona, así la miró toda mojada, todo así, terrapastrocita a la persona, y que le pidió comida o agua, y ya le dio, y se fue la persona, y que la noche siguiente llegaron más personas, y se dio cuenta que todas venían igual. Y ya como se cuenta un momento que está pasando aquí, digo, no, creo que estos son los fantasmas del tsunami. Y pues ni modo las ignoró, porque miedo. Imagínate, que toda la noche estén tocando la puerta de los fantasmas. Sí, eso no puede ser divertido. No. La eligieron por algo. Una de las últimas cosas que quiero tocar son dos cosas. Una es la Kuchisake Onna, que bueno, la habíamos platicado en los comerciales, que es la mujer cortada. Muy famosa por ese hecho de que es una mujer que en apariencia es muy hermosa, pero tiene el rostro cortado. Viene desde es parte de su mitología, viene desde la época de los samuráis, donde dicen que era una mujer muy hermosa y que su marido era muy celoso, y que para que los hombres dejaran de mirarla, él decidió cortarle el rostro, y eso la volvió un espíritu vengativo. Esa es una de las tantas leyendas, porque esa es una... Así que tiene muchas variaciones, es como la Llorona a final de cuentas. Pero platica cómo nos defendemos. Hay una manera de defenderte de este espíritu. Ya no la sé. ¿La quieren platicar o la platico? Yo la platico. Si te pregunta, soy hermosa, le tienes que decir que sí, sin miedo. Porque si le dices con miedo, te va a rajar la cara. Pero aunque le digas que sí es hermosa, de todas formas te va a atacar. Nada más que te da un lapso de tiempo para que puedas huir. O sea que la técnica es correr. Ajá. Dile que sí es hermosa, sin miedo, y corres. Eres hermosa, mira para allá y echas a correr. Ajá. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Pues a mí pueden seguirme en Bitácora Paranormal BCS. Cristina, ¿últimas palabras? Muchas gracias, agradezco a ti, Gilberto, también a Roberts y al Canal 8 por permitirme estar el día de hoy en este programa tan divertido, tan padre, tan interesante y tan lleno de cultura. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, les deseo que pasen una excelente noche y que no se les aparezcan los fantasmas japoneses. Que sí se aparezcan, que nos cuenten. Que sí se les aparezcan. Y Roberto, despídete y cuéntanos dónde te podemos encontrar. Para mí fue un placer estar aquí. A mí me pueden encontrar en TikTok en El Último Rincón Films, en casi toda red social en El Último Rincón Films, pero también me pueden buscar como Roberus Crónicas y su manual de supervivencia. ¿Y también tienes un lugar, no, donde te podemos ir a tomar café? Claro que sí, también pueden visitarnos en Akihabara, La Paz, ahí en Guillermo Prieto y Cuauhtémoc, una cafetería con temática de anime y videojuegos, donde literalmente puedes sacar el friki que tienes dentro de ti. Está muy bonito ahí, ya hemos ido y la verdad sí vale la pena. Pues bueno, muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Bitácora.